Mis padres se negaron a pagar mi universidad por independencia pero cubrieron los gastos de mi hermana. Ahora mi papá quiere que vuelva después de un drama familiar, así que hace 2 años mis padres me dijeron que era hora de que empezara a independizarme. Recientemente cumplí 18 años y estaba a punto de empezar la universidad. Ya había empezado a solicitar plazas cuando me sentaron y me dieron su pequeño discurso sobre lo importante que era aprender el valor del dinero y la independencia y así. Querían que financiara mi propia matrícula universitaria y aprendiera a hacerlo todo por mí misma. Dijeron que me apoyarían de vez en cuando si realmente lo necesitaba, pero que preferirían que descubriera cómo vivir la vida por mi cuenta. Ahora, para decirlo cortésmente, prácticamente me mostraron la puerta tan pronto como cumplí 18. Fue algo inesperado ya que mis padres y yo nunca habíamos tenido una relación particularmente mala, pero no discutí con ellos porque pensé que sería mejor para mí descubrir cómo resolver las cosas por mi cuenta, así que decidí aceptar sus condiciones y empecé a pensar en formas de pagar la universidad por mi cuenta. Había ahorrado cierta cantidad de dinero haciendo trabajos de media jornada durante los últimos 2 años, así que tampoco estaba tan preocupada. Después de que me aceptaran en la universidad de mi elección, decidí trabajar durante la universidad para poder pagar mi matrícula y otros gastos, así que así es como he estado cubriendo todos los gastos. Durante los últimos 2 años ha sido difícil, no voy a fingir, y no todo ha sido sol y arcoíris porque siempre estoy muy agotada después de las clases, pero después de eso todavía tengo que trabajar y es algo difícil porque tampoco me pagan mucho, así que termino viviendo con mucha frugalidad y trabajando muy duro, así que es bastante abrumador para mí. A veces le pido dinero a mis padres y me ayudan con los gastos más mundanos y pequeños, pero en su mayoría trato de evitarlo tanto como sea posible, ya que sigo pensando en cómo me habían dicho que era importante ser independiente cuando cumplí 18 años, pero ahora después de lo que aprendí recientemente no sé si querían decir algo de eso o si era solo una forma de evitar pagarme para ir a la universidad. Tengo una hermana menor y acaba de cumplir 18 hace un par de meses, así que tiene casi la misma edad que yo cuando recibí ese discurso de nuestros padres sobre lo importante que es ser independiente, y también va a empezar la universidad en un par de meses. Pensé que tomarían el mismo camino con ella, pero en cambio hace un par de días mi hermana se puso en contacto conmigo para decirme que mis padres se habían ofrecido a cubrir todos sus gastos universitarios y ella estaba en shock porque sabía que las cosas no habían sido iguales para mí. Yo también estaba muy confundida porque mis padres habían dicho que estaban bien pero que no estaban lo suficientemente bien económicamente como para enviarnos a las dos a la universidad y cubrir también todos nuestros gastos, así que querían que yo fuera independiente y probablemente íbamos a ir por el mismo camino para mi hermana también, así que lo que acababa de pasar era muy confuso. Mi hermana me dijo que ella también estaba bastante confundida e incluso había hablado con nuestros padres al respecto, pero ellos le habían dicho que no se preocupara por estas cosas. Después de esa conversación con ella me dijo que sería mejor para mí hablar directamente con nuestros padres sobre esto y llamé a mi madre justo después de colgar. No perdí el tiempo y fui directamente al grano y les pregunté por qué se habían ofrecido a pagar toda la matrícula universitaria y los gastos de mis hermanas mientras que a mí me habían animado a ser independiente y a pagar por mí misma. Estaba bastante cabreada porque honestamente no lo estaba pasando bien y se me había hecho muy difícil equilibrar mi trabajo y mis estudios. También mi promedio no estaba donde quería que estuviera y todavía estaba luchando con él dinero, así que todo parecía realmente inútil y ahí estaban mis padres ofreciéndose a cubrir todos los gastos de mi hermana dejándome a mí valerme por mí misma. Me pareció muy injusto, así que estaba cabreada y cuando me enfrenté a mi madre me puso en el altavoz y mi padre también se unió a la conversación. Empezaron a intentar inventar excusas. Al principio dijeron que habían creído que tal vez no podrían pagar para que las dos fuéramos a la universidad, pero que recientemente se habían dado cuenta de que en realidad no tendrían ningún problema con ello, por lo que se habían ofrecido a pagar para que mi hermana fuera a la universidad y no pensaron que me lo tomaría a pecho, pero no iba a creerme eso. Mi madre era literalmente contable, no había forma de que no supiera que podían permitírselo, así que esto era definitivamente algo que habían planeado y yo quería llegar al fondo de esto. Después de dar muchas vueltas al asunto, finalmente me dijeron que se habían ofrecido a pagar para que mi hermana fuera a la universidad porque pensaban que era mejor estudiante y que era más seguro apostar por ella que por mí. Sinceramente no supe qué decir a eso porque aunque era cierto dolía mucho que ni siquiera pensaran que yo valía la pena gastar dinero en mí. Tal vez mi hermana era mejor que yo académicamente, pero yo tampoco era tan mala. Puede que haya sido una estudiante mediocre o promedio cuando estaba en la escuela, pero que decidieran que yo no era digna de ser enviada a la universidad y tener una vida cómoda fue muy hiriente. No quiero parecer engreída, pero sentí que me estaban tratando injustamente y encima me habían mentido. Puede que incluso hubiera respetado su opinión si no me lo hubieran ocultado, pero en cambio habían optado por manipularme haciéndome creer que estaban velando por mí y que querían que fuera independiente cuando en realidad solo querían una forma de evitar pagarme para que fuera a la universidad. Después de que mis padres me dijeran eso intentaron decirme
que realmente querían lo mejor para mí pero que no estaban seguros de si valdría la pena para ellos y no sé qué estaban tratando de hacer pero sentí que solo estaban echando sal en la herida. Afirmaron que habían creído que mi hermana elegiría una universidad muy cara debido a sus buenas notas y que tenían que estar preparados para ello así que querían que yo me esforzara para que pudieran apoyar a mi hermana. La única razón por la que no habían sido honestos conmigo era porque no querían herir mis sentimientos pero eso no tenía sentido porque ahora sabía la verdad y mis sentimientos estaban heridos de todos modos y puedo decirles con certeza que si hubieran sido honestos conmigo desde el principio mis sentimientos podrían no haber sido tan heridos como lo están ahora. No les dije nada y simplemente colgué abruptamente porque después de lo que dijeron perdí todo interés en hablar con ellos y luego le envié un mensaje de texto a mi hermana y le conté lo que había aprendido ella y yo. Somos bastante cercanas así que se merece saber lo que estaba pasando. Me dijo que estaba en shock de que nuestros padres hicieran tal cosa y dijo que no iba a aceptar ni un solo dólar de ellos pero le dije que no fuera absurda y que les dejara pagar su matrícula ya que, en realidad era una estudiante brillante y se lo merecía así que la convencí para que aceptara el dinero y asistiera a la universidad de su elección. También le comuniqué que ya no iba a mantenerme en contacto con nuestros padres. Porque lo que habían hecho era realmente doloroso. Y no quería hablar con ellos durante un tiempo. Vamos en las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad en un par de semanas así que había estado planeando ir a casa pero ahora no creo que eso vaya a suceder. No dije nada más pero supongo que mi hermana debió decirles a sus padres que yo no iba a volver a casa durante las vacaciones y no sabía a dónde iba a ir. Probablemente me quedaría con mis abuelos un tiempo pero todo lo que sabía era que no quería ver a mis padres en ese momento pero mi hermana cometió el error de contárselo y ahora las cosas se han puesto muy feas. Al día siguiente de esa conversación mi hermana se puso en contacto conmigo y me dijo que al parecer nuestros padres se habían estado peleando después de que ella les dijera que yo no iba a volver a casa durante las vacaciones y ella no había estado tratando exactamente de escuchar su pelea pero estaban haciendo tanto ruido que ella había sido capaz de escucharla toda. De todos modos al parecer esta había sido sobre todo idea de mi madre y ella de alguna manera había convencido a mi padre de que debían hacerme pagar mi propia matrícula universitaria porque en caso de que mi hermana eligiera ir a la universidad en un país diferente lo que podría haber sido probable ya que ella tenía las notas para ello y siempre había querido viajar así que podría haber sido una elección probable. Mi madre solo quería mantener todas las opciones abiertas para ella y ahorrar tanto dinero como pudieran por el bien de mí hermana que es como había convencido a mi padre pero ahora después de que finalmente había aprendido la verdad y decidí cortar lazos con ellos él estaba más molesto por ello que nadie. Estaba culpando a mi madre por todo ello afirmando que todo era culpa suya ya que ella era la que lo había manipulado para que estuviera de acuerdo con ella y al hacerlo habían terminado por alienarme y ahora ni siquiera quería volver a casa para las vacaciones para pasarlas con ellos. Sé que estoy enfadada con mis dos padres pero realmente no creo que sea justo que mi padre culpe a mi madre porque creo que él también formaba parte de esto. De todos modos mi hermana dijo que habían estado peleando sin cesar y al parecer mi padre incluso había amenazado con dejarla si no hablaba conmigo y de alguna manera me convencía de que volviera a casa con ellos. Mi hermana solo quería que supiera todo esto para que no me sorprendiera cuando mi madre se pusiera en contacto conmigo y tengo que decir que ese aviso realmente ayudó. Después de que ella me dijo esto repasé todo durante un tiempo y realmente pensé en lo que quería hacer y llegué a la conclusión de que incluso si estaban peleando e incluso si estaban molestos no era mi problema. Yo estaba pasando por mucho por mi cuenta y tenía suficiente con mi plato para preocuparme. No podía asumir sus problemas matrimoniales y hacerlos también míos. No iba a ir a casa para las vacaciones así que no iba a cambiar de opinión pasara lo que pasara. Mi madre dijera lo que dijera y con esa mentalidad respondí a la llamada telefónica de mi madre. Ayer ya sabía que pasara lo que pasara no iba a volver a casa si mi padre realmente decidía dejarla. Por eso era su problema y no el mío. Al igual que yo tenía que lidiar con mis problemas de dinero por mi cuenta y ellos habían afirmado que debía ser independiente. Iba a darles una cucharada de su propia medicina y afirmar que debían ser independientes y lidiar con estos problemas ellos mismos. Pensé que era bastante justo pero después de un poco de conversación con mi madre ella empezó a acusarme de ser despiadada y dijo que estaba haciendo un gran problema de absolutamente nada. Afirmó que yo no tenía derecho al dinero de todos modos así que estaba siendo una mocosa al actuar como si me hubieran perjudicado al no ofrecerse a pagar mi matrícula universitaria. Eso me pareció un poco ofensivo porque no estaba molesta porque no hubieran pagado mi matrícula universitaria, estaba molesta porque me estaban tratando a mí y a mi hermana de forma diferente y también porque habían intentado manipularme haciéndome creer que esto era de alguna manera bueno para mí. Si no hubieran seguido sobre cómo ser independiente podría haber conseguido un préstamo estudiantil y haber lidiado con esto de una manera mucho más fácil pero entonces necesitaría que ellos fueran mis codeudores y eso no es exactamente independencia y esa fue la razón por la que no había tomado esa salida. Mi madre sin embargo dijo que la
Única razón por la que me había estado tratando a mí y a mi hermana de forma diferente era porque nuestras notas tenían una gran diferencia, lo cual me pareció más ofensivo. Enorme es una palabra grande. También había mencionado esto antes, pero solo quiero mencionarlo de nuevo. Realmente no soy tan mala estudiante. Mi hermana siempre ha sido una estudiante de sobresaliente y no puedo negar eso, y estoy realmente feliz por ella, pero no es como si fuera una idiota. He sido buena en algunas cosas y no tan buena en otras como cualquier otra persona, pero en la especialidad que he elegido siempre he sido buena, y creo que mis padres deberían haber tenido eso en cuenta antes de hacer cosas tan manipuladoras y francamente mezquinas. Mi madre y yo terminamos discutiendo durante casi 15 minutos e incluso entonces no fuimos capaces de llegar a una decisión sobre qué hacer. Le dije muy firmemente que no iba a volver a casa para las vacaciones y esa era mi última palabra. Ella y mi padre la habían cagado mucho y yo ni siquiera quería verlos ahora mismo. Mi madre piensa que estoy siendo irrazonable y que necesito madurar en lugar de ser tan mezquina. Ella todavía piensa que estoy siendo engreída y yo creo que ella está siendo manipuladora de nuevo, así que estamos en un punto muerto ahora mismo. Solo me siento mal porque realmente no quiero que mis padres se divorcien por mi culpa, aunque ni siquiera estoy segura de si mi padre va a dejarla realmente por algo así, pero también han tenido peleas muy malas en el pasado y mi padre nunca ha dicho nada de ese tipo, así que estoy un poco asustada. Han sido novios desde la escuela secundaria, así que para que él diga que va a dejarla es un gran problema, así que soy la idiota por no querer volver a casa con mis padres para las vacaciones después de que descubriera que se habían ofrecido a pagar la matrícula universitaria de mi hermana después de negarse a hacer lo mismo por mi antes actualización 1. Hola, así que gracias por todos los comentarios en mi publicación original. Han pasado 3 días desde que hablé con mi madre y las cosas han sido raras por ahora. He estado en contacto con mi hermana. Ella sigue diciéndome que no necesito preocuparme por nada de esto porque sabe que realmente estoy luchando. Ahora también decidí dejar mi trabajo. Me di cuenta de que era lo único que me estaba frenando. Para ser honesta, estaba pasando la mitad de mi tiempo en el trabajo y la mitad tratando de compensar estudiando extra duro, y ni siquiera me di cuenta en qué punto empecé a estar tan consumida por mi trabajo y mis estudios que literalmente no me quedaba tiempo para hacer las cosas que realmente me gustaban. He estado viviendo como un zombie durante los últimos 2 años y he estado tan estresada que ni siquiera creo que haya salido con mis amigos en las últimas semanas, pero decidí salir este fin de semana e incluso ellos se sorprendieron porque la mayoría de las veces me quedaba en mi habitación encerrada todo el día, ya que normalmente trabajo desde casa. De todos modos he decidido vivir un poco. También he hablado con mis abuelos por parte de mi padre sobre todo esto y después de una breve conversación me dijeron que sí necesitaba un préstamo o cualquier tipo de dinero podía tomarlo de ellos, y como solo quedaba un poco de tiempo para que finalmente me graduara he decidido aceptar su ayuda, así que mis abuelos me van a cubrir estos últimos meses también. Tengo algo de mi propio dinero reservado y ya no me preocupa nada de eso. También me dijeron que soy bienvenida a vivir con ellos durante las vacaciones porque no quiero ir a vivir con mis padres ahora mismo. También se sorprendieron cuando descubrieron la razón real por la que mis padres no se ofrecieron a cubrir mi matrícula universitaria. Mi abuelo también se había ofrecido a pagar por mí, pero yo fui la que dijo que no, ya que quería ser independiente o lo que sea. Ahora me estoy arrepintiendo bastante de la decisión, ya que perdí muchas cosas en el proceso de tratar de ser independiente solo porque mis padres querían que lo fuera. Fui una tonta total y no debería haberme tragado nada de eso. Actualización 2. Así que ha pasado una semana desde la última vez que hablé con mi madre y hoy, como no respondía a ninguno de sus mensajes ni respondía a sus llamadas, decidió aparecer en mi universidad. Tengo que decir que realmente no me esperaba eso. Los últimos mensajes suyos eran diciéndome que necesitaba hablar con mi padre porque estaba muy molesto por todo, y también seguía tratando de convencerme de que ella y mi padre querían a sus 2 hijos por igual y que realmente no tenían ninguna intención de tratarme injustamente, pero solo estaban tratando de hacerlo más práctico. Eso realmente no hacía ninguna diferencia para mí. Estaba cabreada con los 2 y no quería hablar con ninguno de ellos, así que la había estado ignorando, pero hoy cuando apareció no podía ignorarla. Exactamente, me llamó un montón de veces y no contesté, pero luego me envió un mensaje de texto y me dijo que necesitaba ir a verla porque había conducido hasta aquí para verme específicamente y hablar conmigo en persona y que no se iba a ir a casa sin hablar conmigo. Intenté decirle que realmente no quería hablar con ella ahora mismo porque no estaba en el estado de ánimo adecuado, pero se negó a irse y finalmente tuve que ir a hablar con ella. Decidimos ir al Wendy's cercano y hablar allí porque en caso de que tuviéramos una pelea o cualquier tipo de desacuerdo no quería que me viera nadie de mi universidad, y como era de noche sabía que Wendy's no tendría a nadie de mi universidad allí, así que el camino estaría libre. Una vez que llegamos allí me pidió algo de comida, aunque seguía diciéndole que no quería comer, pero ella dijo que quería compensármelo y me dio un montón de cosas para comer y luego finalmente empezamos a hablar, o más bien ella empezó a explicarse. Me dijo que lo sentía mucho por la forma en que me había tratado y dijo que no había ninguna excusa para ello. Dijo que había seguido intentando justificar todo esto ante mí y en cierto modo ante ella misma también, pero se había dado cuenta de que lo que había hecho estaba mal y que no había 2
maneras de hacerlo y ahora estaba aquí para reconocer sus errores y pedirme que la perdonara y que al menos considerara volver a casa para las vacaciones porque tenemos mucho de qué hablar pero le dije que ya había hablado con mis abuelos y que me habían dicho que podía vivir con ellos durante los días festivos. Dije que podía encontrarme con ella a mitad de camino y si me apetecía iría a quedarme con ellos un par de días pero no más que eso ya que realmente necesitaba algo de tiempo lejos de ellos. Para ser honesta, parecía un poco molesta cuando dije eso, pero se dio cuenta de que era lo mejor que iba a sacar de mí, así que no discutió más al respecto. Luego me dijo que mi hermana había sido aceptada en un montón de grandes universidades, pero que había estado diciendo que no quería que mis padres la ayudaran y eso me hizo sentir mal porque sabía que lo estaba haciendo por mí. Le dije a mi madre que no tenía que preocuparse por nada de eso, me aseguraría de que mi hermana aceptara el dinero de ellos y no hiciera ningún sacrificio. La quiero y realmente no quiero que pase por las mismas cosas que yo porque ser independiente y pagarte la universidad no es tan bueno como parece. Sé que esto puede sonar muy malcriado, pero preferiría tener unos padres que lo pagaran todo hasta que tuviera un trabajo propio, si estoy siendo sincera, así que no se dejen engañar la gente que tiene padres ricos que están dispuestos a gastar miles y miles de dólares en ellos. Realmente lo tienen fácil y solo nos estamos engañando a nosotros mismos al afirmar que somos mejores que ellos solo porque somos independientes. La vida es más fácil para ellos y es simplemente práctico. La gente puede no estar de acuerdo conmigo, pero es cierto, todos sabemos eso. De todos modos, le aseguré a mi madre que me aseguraría de que mi hermana les permitiera pagarle para que fuera a la universidad, porque si intentaba trabajar a la vez que estudiaba sin duda suspendería porque no está acostumbrada a ese tipo de cosas. No quiero que sus notas bajen como lo hicieron las mías. Tampoco pude evitarlo y le pregunté cómo iban las cosas entre ella y mi padre, ya que la última vez que oí hablar de él había estado amenazando con dejarla y mi madre pareció un poco sorprendida por esa pregunta, pero me dijo que las cosas iban bien. Habían decidido ir a terapia matrimonial ya que habían estado peleando mucho durante las últimas semanas. Y había sido por mi situación. Sorprendentemente, mi padre ni siquiera había intentado contactar conmigo después de la última conversación que tuvimos donde descubrí la razón por la que no habían pagado mi matrícula. Le pregunté a mi madre al respecto y ella me dijo que él había estado extremadamente molesto y que había querido contactar conmigo varias veces pero que seguía dudando y no podía reunir el valor para hacerlo. Ella le había dicho que me enviara un mensaje de texto y que lo superara, pero él seguía pensando demasiado en todo y por eso no había sido capaz de decirme nada hasta ahora. Mi madre tenía lágrimas en los ojos mientras hablaba de esto y yo me sentía fatal también porque mi padre no es un tipo muy emotivo, así que sé que las cosas deben estar muy mal para él si está actuando así. Después de oír hablar de la condición de mi padre por ella, decidí hacer algo muy impulsivo y le dije que lo pusiera en una llamada ahora mismo. Aunque ella se sorprendió, le dije que solo quería hablar con él, ni siquiera esperaba una disculpa ni nada. Ahora mismo solo quería tener una conversación con él porque realmente echaba de menos hablar con él. Antes de que estuviéramos peleando nos llamábamos cada 2 días porque yo siempre había sido más cercana a mi padre, así que no me sorprendió que él realmente me defendiera esta vez. Sé que la cagaron los dos, pero son mis padres y estoy realmente dispuesta a perdonarlos y a resolver esto. Esta puede no ser una decisión con la que todo el mundo esté de acuerdo, pero es mi decisión, así que ahí va. De todos modos, mi madre lo llamó mientras estábamos sentadas juntas y él cogió el teléfono inmediatamente. Todavía no estaba en el altavoz, pero tan pronto como contestó la llamada, lo primero que preguntó fue si yo estaba bien o no, y eso me puso bastante emotiva. No permití que mi madre contestara y solo dije que estaba bien y que quería hablar con él. Entonces le quité el teléfono a mi madre y él se quedó callado un rato, pero le dije que todavía estaba procesando las cosas y que todavía no sabía que les había perdonado, pero que quería resolver las cosas y que si seguía dudando no podría ni siquiera hablar conmigo y no seríamos capaces de arreglar las cosas. Entonces, para mi sorpresa, literalmente empezó a llorar y se derrumbó completamente. Por el teléfono me dijo que lo sentía mucho por todo lo que había pasado y estaba llorando. También podía ver que mi madre estaba tratando de ocultar sus lágrimas al otro lado de la mesa. Yo también me sentía bastante emotiva, pero decidí que los tres no podíamos estar llorando al mismo tiempo, así que traté de mantener la calma y hablé con él. Me dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas y que no tenía ninguna intención de herirme, pero sabía que tanto él como mi madre la habían cagado y que realmente querían compensármelo. Le dije que realmente necesitaba algo de tiempo lejos de ellos para resolver las cosas dentro de mi propia cabeza primero, pero que estaba dispuesta a darle una oportunidad a nuestra relación, y me dijo que incluso eso era un gran problema viniendo de mí, e incluso dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para compensarme ahora. Así que los tres tuvimos una breve charla sobre todo esto y decidimos que me quedaría con ellos por lo menos 1.5 semanas durante las vacaciones para que todos pudiéramos pasar tiempo juntos como familia. También vamos a intentar ir a terapia juntos, ya que sin duda tenemos algunas cosas que resolver. Mis padres ya iban
a intentar ir a terapia matrimonial y ahora los 4, incluida mi hermana, también vamos a intentar ir a terapia familiar juntos para resolver las cosas. Voy a tener que volver a la universidad después de las vacaciones, así que vamos a tener que buscar a alguien que pueda tener las sesiones en línea, pero sin duda vamos a tener que hacer esto ya que no quiero que mi familia se desmorone y se convierta en una de esas familias que nunca se hablan y no tienen vínculos entre ellas. De todos modos, eso es lo que pasó cuando me reuní con mi madre y todavía estoy tratando de procesar todo lo que hemos hablado, pero me siento considerablemente mejor y más esperanzada. Sobre todo ahora estoy cruzando los dedos para que las cosas funcionen en el futuro. Actualización 3. Hola, así que ha pasado cerca de un año desde la última vez que publiqué. Finalmente me gradué y la buena noticia es que encontré un trabajo a las pocas semanas de graduarme. Ahora estoy trabajando y finalmente ya no estoy miserable porque ya no tengo que estudiar también. Puedo concentrarme solo en mi trabajo y volver a casa, a mi apartamento y a mi compañera de piso y luego simplemente relajarme por la noche. Esta es una vida agradable a la que puedo acostumbrarme. Sé que muchos de ustedes se preguntan cómo han salido las cosas con mis padres, ya que muchos de ustedes han sido escépticos sobre mi decisión de darles a mis padres otra oportunidad para redimirse y hacer que esta familia vuelva a funcionar, y estoy muy contenta con ello porque fuimos a terapia y resolvimos las cosas, así que las cosas han ido bien entre nosotros por ahora. Mis abuelos, como habían prometido, cubrieron mi matrícula durante los últimos meses y mi hermana también decidió que iba a aceptar la ayuda financiera que mis padres estaban ofreciendo, porque después de que le conté lo difícil que había sido para mí, creo que se dio cuenta de que sería lo mejor, y para compensarme mis padres se han ofrecido a cubrir mi alquiler durante un par de meses hasta que haya ahorrado suficiente dinero de mis ingresos. Creo que es muy amable por su parte y es dulce que estén tratando de compensarme. Las cosas van muy bien por ahora y sinceramente no tengo ninguna queja. Muchas gracias por pensaros y preocuparos por mí.